Marcos capítulo 12, vamos a leer solamente 4 versículos. Vamos a leer desde el versículo 41 hasta el versículo 44. Es un pasaje que seguro que todos, yo iba a decir la mayoría, pero yo creo que todos hemos leído, hemos oído de este pasaje. Cuando lo tengáis, pues hacerme una señal para que podamos leer todos juntos la palabra del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Así descansamos un poco y luego vamos a estar mucho tiempo sentados. Leamos la palabra y oramos y luego nos sentamos de nuevo. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Marcos capítulo 12, versículo 41, dice la palabra del Señor, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Oramos. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder estar en tu casa. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Tú cumples tu promesa. Tú estás en medio nuestro, Señor. Nos reunimos, Señor, aquí en tu nombre. Y sabemos que tú estás en este lugar. Y te pedimos, Señor, ahora que no solamente estés, sino que tu presencia, Señor, se manifieste en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Mientras abrimos tu palabra, acércate a nosotros, toca nuestros corazones. Permite, Señor, que podamos tener un corazón abierto a tu palabra, Señor, y que podamos tener unos oídos, Señor, abiertos para poder escuchar tu voz mientras tu palabra es predicada. Que podamos escuchar tu voz hablándonos a cada uno de nosotros de una manera personal. Espíritu Santo, acércate, tócanos, Señor. Y te pido, Padre, también que tú toques mi vida y mi corazón, Señor, que tú me des tu gracia, derrames tu gracia sobre mí, me des tu unción para que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, con claridad y conforme a la verdad en el día de hoy. Señor, queremos exaltarte, queremos glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien, hermanos. A lo largo de los siglos, el hombre ha tenido curiosidad, sí. Ha tenido curiosidad por saber cómo era Jesús. ¿Cuál era su imagen? ¿Cómo era su pelo? ¿De qué color tenía los ojos? ¿Si era alto? ¿Si era bajo? ¿Cuál era su complexión física? Y a través de pintores, a través de escultores se han dado miles de imágenes del Señor, pero ninguna de ellas es verdadera. Solamente existe un lugar donde podemos encontrar la imagen real de Jesús, la imagen real de Cristo. Solo la palabra de Dios, solamente la Biblia nos da una imagen nítida, auténtica de cómo era Jesús. Si tú quieres saber cómo era Jesús, ve a la Biblia, porque solamente ahí vas a encontrar una imagen real y verdadera de cómo era Jesús. No tanto de su aspecto físico, de lo cual no nos dice mucho, pero sí de cómo era Él, de cómo era su personalidad, de cómo era su carácter, de cómo se comportaba y actuaba ante diferentes situaciones y circunstancias en la vida, de cuáles eran las cosas que para él eran importantes, qué le importaba al Señor. Por ejemplo, la Biblia nos muestra claramente que para el Señor la oración era importante. Y vemos pasajes donde continuamente se nos dice que el Señor se levantaba aún siendo muy oscuro y se apartaba a lugares desiertos y pasaba largos tiempos de oración con su Padre. Para Jesús la oración era importante. El tiempo que pasaba con su Padre no era un tiempo negociable, era innegociable. ¿Por qué? Porque para el Señor la relación con su Padre era lo más importante. Encontramos en la Biblia también que para el Señor las personas eran importantes. Se interesaba verdaderamente por las personas y por las necesidades de las personas. Y vemos en la Biblia que Él prefería estar con la gente sencilla, la gente humilde, con los necesitados antes que con los ricos y con los poderosos. Y otra cosa que vemos en la Escritura es que al Señor con frecuencia le gustaba observar a la gente, observar a las personas. Y es lo que encontramos en este pasaje que hemos leído en esta mañana. Dice el versículo
41 que Jesús estaba sentado en el templo y estaba sentado delante del arca de las ofrendas y Jesús estaba observando. ¿Y qué observaba el Señor? Jesús estaba observando y mirando cómo la gente, el pueblo, echaba dinero en el arca. Jesús miraba y cuando Él miraba, Él veía, hermanos. A veces nosotros miramos y no vemos. Pero Jesús cuando miraba, veía y Él veía cosas que nosotros no solemos ver. Lo vimos hace unas semanas, ¿os acordáis? Cuando estuvimos viendo en Juan capítulo 9, la sanidad del ciego de nacimiento. Dice, comienza este pasaje en el versículo 1 que al pasar, dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús pasaba por allí y miró a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos también que iban con Él miraron al mismo hombre, pero vieron dos cosas muy diferentes. ¿Os acordáis? ¿Qué vieron los discípulos? Los discípulos vieron una oportunidad para hacer preguntas. Pero Jesús vio algo diferente. Jesús vio una oportunidad para que las obras de Dios se manifestasen en ese hombre. Jesús vio una oportunidad para obrar, para que Dios obrase en ese hombre y el nombre del Señor fuese glorificado. Y la pregunta es, cuando nosotros vemos la necesidad a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Porque muchas veces lo único que vemos es una oportunidad para hacer preguntas. Pero debiéramos ver las cosas como el Señor las ve. Mirar lo que el Señor mira y ver lo que el Señor ve. Y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor como oportunidades para que Dios obre. Y el nombre del Señor sea glorificado en medio de esas necesidades. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Los discípulos también vieron las multitudes, miraron a las multitudes, pero yo no sé lo que los discípulos vieron al mirar las multitudes. A lo mejor los discípulos vieron que la cosa iba bien. Vieron que el ministerio, la fama del Señor iba creciendo y se alegraron. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, veía la necesidad de las personas. Y al mirar la necesidad de las personas, dice la Escritura que sentía compasión en su corazón. El Señor veía a las personas y se dolía de la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor amaba a la gente. Y eso fue lo que movió al Señor, eso es lo que le movía. La razón por la cual Él vino a este mundo es porque vio mi necesidad, vio tu necesidad y le dolió en el corazón. Fue nuestra necesidad, fue su amor lo que le hizo dejar su trono y venir a este mundo a buscarnos a cada uno de nosotros. Y Marcos capítulo 10, versículo 45, dice el Señor que Él no vino a este mundo para ser servido. Él es el Señor de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas, pero Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino el Señor. ¿Para qué vino el Señor? Para darnos su paz, para darnos su perdón, para darnos la salvación, para darse a sí mismo, hermanos. Y en lo que Él nos dio, hermanos, vemos su amor por cada uno de nosotros. ¿Qué le damos nosotros al Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué le das tú? ¿Qué le doy yo? ¿Qué le damos al Señor? El pasaje que hemos leído en esta mañana es un pasaje que nos habla acerca de dar y de dar a Dios. Y lo que nosotros le damos al Señor también muestra cuál es nuestro amor por Él. ¿Me explico? El Señor mostró su amor para con nosotros ¿cómo? Dando y dándose. Lo que nosotros damos a Dios también muestra nuestro amor hacia el Señor. Jesús está en el templo, está sentado delante del arca, la gente venía y dice que la gente echaba sus ofrendas, traía sus ofrendas a Dios. Y en este pasaje, hermanos, vemos una vez más que lo que el Señor ve es muy diferente a lo que nosotros vemos. Que el estándar de Dios y que los parámetros por los cuales Dios mide las cosas son muy diferentes a los parámetros por los cuales nosotros medimos muchas veces las cosas. Porque dice el versículo 41 que mientras Jesús miraba, dice que muchos ricos venían y echaban mucho dinero en el arca. Pero eso no produjo en el Señor ni el más mínimo comentario de sus labios. Ahí iban viniendo, iban trayendo grandes ofrendas, echaban mucho dinero, Jesús lo veía, todos podían ver y eso podía causar cierta admiración.
y aplauso de los hombres, pero no impresionó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de todos. El Señor conocía los corazones. Dice Juan, capítulo 2, que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón de cada uno. Y el Señor no solamente está viendo lo que echaba la gente, el Señor está viendo el corazón de estos ricos que echaban mucho, conocía su intención. Daban, y daban mucho, pero daban buscando algo. ¿Buscando qué? Buscando el aplauso, buscando el reconocimiento de las demás personas. Daban, pero buscaban qué? A ver, seguro que algunos daban también por obligación. Se sentían obligados a dar y a dar mucho. ¿Por qué? Obligados a guardar su apariencia, a no ser menos que otros. Si este ha dado tanto, yo no puedo echar menos, yo tengo que dar más, yo tengo que guardar una imagen, yo tengo que guardar una reputación, yo tengo que guardar un estatus de hombre de Dios, de hombre espiritual. Así que si este hombre ha echado tanto, yo tengo que echar por lo menos igual o más. Para los fariseos, para los ricos, para los poderosos, entre los judíos en aquel tiempo, la apariencia lo era todo. Y vivían de eso, de la apariencia. Y eso fue una de las cosas que el Señor más denunció de los fariseos, que eran solamente una fachada, pura apariencia espiritual. Parecían una cosa, pero por dentro eran otra cosa muy diferente. ¿Y sabes qué? El Señor no mira la apariencia, el Señor mira el corazón. El Señor no le importa tanto lo externo, Él mira lo interno. No está tan interesado en las formas como en el fondo. Y el Señor está viendo a esas personas y no está tan atento a lo que echan. Está atento al corazón. Y todos tal vez estaban impresionados. ¡Wow! Mira qué generoso, mira qué espiritual, mira cuánto ha echado en la ofrenda. Pero a Jesús no le impresiona nada de eso. Nada. Pero dice el versículo 42, que entre todos esos ricos que están dando tanto y están echando tanto dinero a la ofrenda, aparece ¿una qué? Dice, una viuda pobre. Esa es toda la presentación que hace Mateo de ella en este pasaje. Una viuda pobre. Y viudez y pobreza eran dos cosas que en aquel tiempo generalmente iban unidas. ¿Por qué? Porque cuando una mujer quedaba viuda, no solamente quedaba sin esposo, sino que quedaba sin la forma de su sustento. Su sustento dependía de su esposo. Y una mujer que quedaba viuda y sin hijos era una mujer que estaba condenada a la mendicidad. Estaba condenada a depender de la caridad de otros para poder vivir y para poder subsistir. La palabra viuda en el tiempo de Jesús era una palabra que estaba ligada al dolor de la pérdida, al sufrimiento y a la necesidad. Y hermanos, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención de esta mujer. Porque la Escritura nos dice que era viuda, pero estaba en el templo. Esta mujer sabía lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento, lo que era la necesidad. La vida no le había tratado muy bien a esta mujer. La vida no era fácil para ella, pero no hay, hermanos, no hay ningún resentimiento, no hay ningún reproche hacia Dios en su corazón. Esa mujer estaba en el templo y estaba allí en el templo adorando a Dios. Y pensaba, hermanos, que hay personas que al más mínimo contratiempo están levantando su puño contra el Señor. Hay personas, hermanos, que echan la culpa a Dios por sus fracasos, sus decepciones y sus heridas. Hay personas que están enfadadas con Dios porque la vida no les ha ido como ellos pensaban o como ellos querían. Hay personas que no quieren saber nada de Dios y que no quieren saber nada de la iglesia porque creen que Dios debía haberles librado de tal o cual situación en un momento determinado de su vida y andan por ahí pensando que Dios le debe algo, por lo menos una disculpa. Y hermanos, es una actitud necia, es una actitud insensata, es una actitud absolutamente infantil, porque Dios no debe nada a nadie. Nosotros le debemos todo a Dios. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Nosotros somos deudores de Dios.
Y esta mujer era viuda, pero estaba en el templo. Había sufrido, sabía lo que era el dolor. La vida no era fácil para ella, pero no había resentimiento, no había ningún tipo de resentimiento ni rencor hacia el Señor. Ella estaba allí y estaba adorando al Señor. Y eso es lo primero que me llama la atención de esta mujer. Lo segundo que me llama la atención de esta mujer es que esta mujer era pobre, pero a pesar de su pobreza, ella da. Y esto, hermanos, el testimonio y el ejemplo de esta mujer echa por tierra ese concepto que a veces tenemos de que si no tengo o tengo poco, entonces no doy. Porque esta mujer era pobre, muy pobre, pero dio. Y para ella dar, hermano, no era un sacrificio, no era una carga. Para ella dar era un privilegio. Esta mujer era de esas personas que han entendido lo que la palabra del Señor enseña, lo que la Escritura enseña. Y lo que dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y todos los que en él habitan son del Señor. Todo es del Señor. Y damos al Señor, hermanos, no porque el Señor necesite. ¿Tú piensas que el Señor necesita algo de ti o de mí? Dios no necesita nada. Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita mi servicio. Dios no necesita mi tiempo, hermano. Pero es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio pasar tiempo con el Señor y estar delante del Señor. Y darle al Señor, hermanos, darle a aquel que nos ha dado todo, es un privilegio. Y esta mujer lo entendía. Lo entendía completamente, hermanos. Así que esta mujer llega, una mujer viuda y pobre, y no dice nada. No abre la boca, no dice ninguna palabra, no hace ningún comentario. Y no fue lo que dijo, fue lo que hizo, lo que conmovió el corazón del Señor. Esta mujer se acerca silenciosamente. Nadie le hace caso, pasa desapercibida, nadie está pendiente de ella. No está vestida como para que estuvieran pendientes. A lo mejor la gente que estaba ahí curioseando y viendo a ver quién echaba, lo que echaban las personas, a lo mejor cuando venía alguien con sus túnicas, con sus vestidos lujosos, mira, este seguro, a ver quién echa más. No sé si estaban así, no sé. Pero a esta mujer nadie le hace caso. Viene en silencio, se acerca y entonces dice que echa 2 blancas. 2 blancas, hermanos. Y eso, claro, nosotros no sabemos el valor de las monedas. ¿Qué serían 2 blancas ahora, en nuestro tiempo? Bien mirado, y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Yo voy a decir más o menos la media. Más o menos 2 blancas serían algo menos de 1 euro. Es decir, es como si esta mujer llega y tiene 2 monedas de 50 céntimos. Y se acerca y echa esas 2 monedas. 2 monedas. Y entonces, cuando el Señor ve eso, el Señor no puede permanecer sentado. El Señor ya no puede estarse quieto. El Señor ve a esta mujer, nadie la está mirando, pero el Señor la ve y la ve acercarse. Y la ve acercarse al arca y ve las monedas y ve cómo echa esas 2 monedas que no tienen valor casi. Y el Señor ya no puede estar sentado. El Señor se levanta y comienza a llamar a sus discípulos y dice, venid. Y dice que, versículo 43, que le dice a sus discípulos, de cierto os digo, que esta viuda y pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo? El Señor continúa, versículo 44, dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Ni siquiera han echado lo que les sobra, sino de lo que les sobra han echado. Pero esta, dice el Señor, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No era mucho, era más bien poco. No era mucho, pero era todo. Era todo. Y no lo hizo por obligación. Nadie esperaba nada de ella. ¿Qué iban a esperar de una mujer que apenas tiene donde caerse muerta? No lo hizo por el aplauso. Nadie iba a aplaudir que echara 2 blancas en la ofrenda. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y eso fue lo que conmovió al Señor.
Lo que hizo que el Señor no pudiera estar más tiempo sentado no fue lo que echó. Lo que conmovió es por qué lo echó. ¿Por qué lo hizo? Fijaos que el versículo 41 nos dice que Jesús estaba mirando cómo el pueblo ofrendaba, no lo que el pueblo ofrendaba. ¿Es importante lo que, hermanos? Es importante. Es importante lo que damos al Señor. Es importante lo que hacemos y lo que damos al Señor. Y aprovecho, hermanos, para dar gracias a la iglesia. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. Dar gracias a los hermanos y a la iglesia por la ofrenda que se recogió en la merienda que hicimos hace unas semanas. Y que hicimos una ofrenda, aprovechamos un tiempo de oración y también un tiempo de comunión para recoger una ofrenda y poder ayudar a hermanos que tal vez tenían dificultades para ir al retiro. Y se recogió una ofrenda de 670 euros y con ese dinero hemos podido ayudar a 9 personas para que puedan estar allí en el retiro. Y hermanos, qué bonito es y qué bueno es cuando de la abundancia de unos podemos suplir la escasez de otros, ¿no? Entonces, lo que damos al Señor es importante lo que hacemos para el Señor, es importante lo que damos al Señor, pero Dios mira más el cómo y el por qué que el qué, hermanos. A veces nosotros miramos el qué, pero el Señor mira más el cómo y el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué esta viuda echó esas 2 monedas? Y hermanos, lo hizo por amor. Fue una ofrenda de amor y por amor lo entregó todo. Fue una entrega total por amor. Y el Señor no puede permanecer impasible ante algo así. Jesús lo dio todo por amor a nosotros. Y llega esta mujer que no era nadie para nada y lo da todo por amor a Dios. Y cuando Dios encuentra a alguien así, eso hace que Dios se levante. Eso capta la atención del Señor. Y lo que yo veía, hermanos, es que este pasaje no está hablando de dinero. A veces leemos este pasaje, ya nos va a hablar el pastor de dinero. Nosotros sabéis que aquí no hablamos mucho de dinero. Y tal vez este es un pasaje que muchos usan para hablar de dinero y para decir, mira, la viuda lo echó todo y nosotros no echamos nada. No, hermanos, este pasaje no está hablando de dinero. ¿Sabéis de qué está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando de amor. De lo que es amar. De lo que significa amar. Unos versículos antes, 10 versículos antes de este pasaje, encontramos una escena con el Señor Jesús y un escriba, un doctor, un teólogo de la ley judía. En Marcos capítulo 12, versículo 28, dice que se acerca un escriba al Señor, que le había oído disputar también con otros y había visto que el Señor había respondido bien. Y entonces le hace una pregunta, y la pregunta que le hace al Señor es esta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y el Señor le responde en el versículo 29 de Marcos 12, le dice, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que otros. El Señor dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos que tenemos que guardar? Hay un montón de mandamientos que la Biblia nos dice que tenemos que guardar, pero el primero, ¿cuál es el primero? Amar a Dios, ¿con qué? Con todo. Con todo, hermanos. Amar a Dios con todo. Y ahí pone una serie: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo, con toda tu alma. El alma tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo están nuestras emociones, nuestros sentimientos al Señor? ¿Estamos enamorados de Dios? ¿Estamos enamorados del Señor, hermanos?
¿Hay una pasión en tu corazón que arde por el Señor, por su nombre, por su gloria? ¿Cómo están nuestros sentimientos? En Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47 encontramos estas palabras de María, la Madre del Señor, la Virgen María. María, la Madre del Señor, dice estas palabras. Y ella dice, engrandece mi alma al Señor. Y hermanos, yo me pregunto y te pregunto, ¿tu alma, tus emociones, tus sentimientos engrandecen al Señor? ¿Lo que tú sientes es algo que engrandece al Señor? ¿Muestran que el Señor es más grande que las circunstancias en las cuales están? ¿O tu corazón está bien lleno de turbación, de temor, de preocupación, de ansiedad? ¿Lo que tú sientes engrandece al Señor? Y luego continúa el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y la pregunta es, ¿en qué te gozas tú? ¿Cuál es tu alegría? ¿Cuál es tu regocijo? ¿Tu regocijo está en el Señor? ¿Tu gozo, tu alegría está en el Señor o está en las cosas que te rodean, en las cosas del mundo? ¿Dónde está tu gozo? Y Jesús dice, amarás al Señor con toda tu alma. Todos tus sentimientos, tus emociones tienen que mostrar nuestro amor al Señor. Tienen que engrandecer el nombre del Señor. Tienen que mostrar que nuestro gozo está en el Señor. Y que en el Señor estamos completos. Y que si me falta todo, pero tengo al Señor, lo tengo todo. Pero si lo tengo todo sin el Señor, no tengo nada. Y dice, con toda tu mente. Y la mente nos habla de nuestros pensamientos. Y hermanos, ¿en qué está ocupada tu mente? ¿En qué está enfocada tu mente, hermanos? ¿Qué controla tus pensamientos? ¿En qué estás pensando todo el día? Cuando no tienes nada que hacer, ¿a dónde vuela tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿En el fútbol? ¿En tu equipo? ¿En tu serie favorita? ¿En tus redes sociales? ¿En tu trabajo? ¿En qué estás pensando? Dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón, o la mujer también, hermanos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita día y noche. ¿En qué medita tu mente? ¿Dónde está tu delicia? ¿En qué estás meditando? ¿Qué piensas? Nuestros pensamientos, hermanos, están determinados por lo que hay en nuestro corazón. ¿Y tú sabes lo que hay en tu corazón? Lo que tú amas. Así que si tú quieres saber de qué estás enamorado, si quieres saber qué es lo que tú amas, considera en qué piensas. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu delicia? Cuando una persona está enamorada, no puede dejar de pensar en la otra. Está en el trabajo, pero está pensando en su enamorada. Está en el supermercado, pero está pensando en su enamorada. Está en cualquier sitio. Su pensamiento está en aquello que ama. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está, hermanos? ¿Quieres saber lo que amas? Dime en qué piensas. Y te voy a decir lo que amas. Y tenemos que examinarnos. Y dice, con toda tu fuerza. Y eso, hermanos, nos habla de nuestra capacidad, nos habla de nuestra energía, de lo que hacemos, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestro tiempo. Amar al Señor con toda nuestra fuerza es amar al Señor con nuestro servicio. Poner lo que tenemos al servicio del Señor. ¿Qué sé hacer yo? ¿Qué se me da bien, hermano? ¿Qué se me da bien, Señor? Pues eso quiero ponerlo. Quiero ponerlo en tus manos. Quiero que tú lo uses. Quiero que tú te uses de mí, de mis talentos, de mi esfuerzo, de mi tiempo. Con toda tu fuerza. Nuestra fuerza, nuestro talento están siendo usadas para el Señor. ¿O qué le estamos dando? Le estamos dando lo que nos sobra. Primero yo, primero mis cosas, primero lo que me gusta y luego si me sobra algo, de lo que me sobra. Entonces, mira, Señor, te puedo dar algo. Dice Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 18, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces nosotros venimos a una reunión
Nos reunimos, venimos buscando al Señor y venimos a un culto así y cantamos: toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Es un corito antiguo. Algunos sí lo conocen, casi ninguno lo estaban diciendo así. Pero cantamos ese tipo de canciones: toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Y el Señor nos dice: sírveme. Eres mi siervo, sírveme. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva? Sirviendo a ese hermano, sirviendo a tu hermano, visitando al enfermo, preocupándote por la necesidad del otro, hablándole a tu vecino de mí. Ah, Señor, ahora no puedo. ¿Qué es? Una canción. Estamos amando al Señor de labios, pero eso no sirve, porque eso es algo de fuera y el Señor mira nuestro corazón. Es solo una canción. Estamos amando al Señor solo de palabra, pero no amamos al Señor. Y no digo que no amemos al Señor como Él nos ama, porque eso es imposible. Ninguno vamos a amar al Señor como Él nos ama. No amamos al Señor como debemos amarle. No le amamos. Y si somos honestos, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces el Señor no ocupa el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y claro, ninguno lo vamos a decir, todos vamos a decir: bueno, ¿para ti qué es lo más importante? Y ya automáticamente lo que nos viene: para mí lo más importante es el Señor. Bueno, el Señor ocupa el primer lugar, lo más importante. No hay nada más importante para mí que el Señor. Pero si somos honestos y observamos nuestra vida, ¿qué pensamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestros talentos, nuestro esfuerzo? Nos vamos a dar cuenta de que en realidad el Señor no es tan importante para nosotros como decimos. Porque lo decimos simplemente, pero en realidad no lo es. En realidad no estamos amando al Señor como debemos amarle, porque no estamos dándole al Señor lo que debemos darle. Y cantamos: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Sí? Ese sí, algunos lo conocen más, este un poquito, lo cantamos un poco más, ¿no? Y el Señor dice: dame. ¿El qué? Todo. ¿No estás diciendo que todo es mío? ¿Que todo es por mí y para mí? Ah, no, Señor, pero es una canción. Simplemente. De labios. Pero realmente, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? La pregunta es esa, hermanos: ¿estamos amando al Señor como debemos? ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? Y nadie se equivoca, hermano. No estoy hablando de dinero, lo repito otra vez. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro servicio. ¿Qué le estamos dando al Señor? Yo veía, hermanos, en este pasaje, 3 tipos de personas. En primer lugar, yo veía, en el primer grupo están los que no daban nada. No se nos menciona ahí, pero están en todos lados. Estaban ahí. Era el grupo más numeroso, son los que no daban. Seguro que había ahí un montón de gente que simplemente estaba mirando, que pasaba por allí, pero no daban nada, no echaban nada en el arca de las ofrendas. Y sigue siendo hoy día el grupo más numeroso. Hay mucha gente que no le da nada a Dios. Nada a Dios. Que solamente se acuerdan de Dios cuando el zapato le aprieta, cuando las cosas empiezan a torcerse un poco, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene una enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. Y solo se acuerdan de Él, ¿para qué? Para pedirle, nunca para darle. Para pedirle. Personas en las cuales no hay lugar para Dios en sus vidas. Siempre están ocupadas en ellas mismas, en satisfacer sus propios deseos, sus propias metas, intentando llenar su vida con un montón de cosas sin conseguirlo nunca, porque realmente hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para Dios, hemos sido creados para tener relación con Dios. Y ese vacío que tenemos nunca lo vamos a poder llenar con nada que no sea Dios. Por muy grande que sea lo que podamos conseguir en este mundo, siempre va a ser muy pequeño para llenar nuestro vacío, que solamente puede llenar Dios, y Dios es grandísimo, hermanos. Y andan siempre con ese vacío porque están buscando llenarse en algo que no les puede llenar.
No hay lugar para Dios en sus vidas, no hay lugar para Jesús en sus vidas y andan sin propósito, sin sentido, arrastrando su vacío, sin querer dar nada a Dios. Ese es el grupo más numeroso. Sales a la calle, bueno, ¿para qué voy a decir? Lo sabéis. Luego está el segundo grupo. El segundo grupo es los que dan mucho, pero realmente dan de lo que les sobra. ¿Y cuál podría ser ese grupo en nuestro tiempo? Para ponerlo así en nuestro contexto, bueno, son creyentes que en apariencia y a los ojos de los demás dan mucho. Van a la iglesia y mientras están en la iglesia, en ocasiones son solícitos. Hacen oraciones públicas llenas de pompa y espiritualidad. Incluso puede que den los diezmos y todo. Personas que han entregado su vida al Señor, que han tenido una experiencia con el Señor, pero con el tiempo hay otras cosas que han ido desplazando al Señor y que han ido ocupando el lugar que solamente le correspondía al Señor. Y realmente el Señor sí forma parte de su vida, pero es más un accesorio que otra cosa, ¿no? Es un complemento. Es algo que va con ellos, pero simplemente va con ellos como el que necesita algo que en un momento determinado puede que tenga que usar. Cuando salen de la iglesia, realmente, en la iglesia sí, muy bien, ellos van a la iglesia, cumplen con sus deberes religiosos, pero cuando salen de la iglesia, el Señor realmente tiene un lugar irrelevante en sus vidas. No le dan tiempo al Señor, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, les da miedo el compromiso, y aunque lo nieguen, pues Dios realmente ocupa un lugar pequeño, muy secundario en sus vidas. Claro, a los ojos de los que no dan nada, dan mucho. Dan mucho. Oh, todos los domingos vas a la iglesia, pero no hace falta ir todos los domingos a la iglesia. Oh, pero ¿tú qué haces? Das ofrenda y tú, no hace falta si Dios tiene de todo. A los ojos de los que no dan nada, estas personas dan mucho. Incluso puede que, como tienen mucha apariencia, haya gente que los admire y que los aplauda. Y probablemente muchos de ellos hacen cosas para guardar una apariencia. Y nos pueden engañar. Pero a Dios no, porque Dios no mira lo que nosotros vemos. Dios mira el corazón. A Dios no le importa lo que nosotros parecemos. A Dios le importa lo que somos. Y ese es el segundo grupo. Mientras seamos de ese grupo, mientras demos al Señor lo que nos sobra, vamos a ser cristianos mediocres. Vamos a ser personas que vamos a tener cierta luz, pero como el que tiene la luz de una vela, teniendo todo el resplandor de la luz eléctrica a nuestro alcance, ¿no? Cristianos mediocres. Y luego está el tercer grupo. El tercer grupo es al que pertenece esta mujer, viuda, pobre, despreciada por todos, no importante para nadie, pero para el Señor era la más importante de todos los que estaban allí. Son personas difíciles de encontrar. Sin embargo, es el tipo de personas que Dios busca. Y son los que marcan la diferencia, hermanos. Son los que tienen la capacidad de afectar a su entorno, de afectar a los que le rodean, a generaciones enteras. Gente como Moisés, que dice la Escritura que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Gente como David, aquel niño que mató al gigante. ¿Os acordáis? Aquel niño que cuando nadie se atrevía a luchar por Dios y por el pueblo, él dijo, ¿cómo? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y puso su confianza en el Señor porque sabía que no dependía de su fuerza, sino de que el Señor. Y que el Señor estaba, bueno, delante de él venía un gigante para él, pero a su lado estaba el Señor como poderoso gigante. Y puso su confianza en el Señor. Y venció al gigante. Y dice Hechos, capítulo 13, versículo 36, que David sirvió a su propia generación siguiendo la voluntad de Dios. Son los que sirven a su generación, los que cambian sus entornos. Gente como Daniel, que adoraba al Señor. Alguien que sabía lo que era estar de rodillas y orar al Señor. Y tener al Señor como su prioridad.
Y cuando le amenazaron de muerte y dijeron, cualquiera que ore y haga algún tipo de rogativa a algún Dios que no sea el rey, va a ser echado al foso de los leones. Y Daniel escucha eso y se va a su casa y abre las ventanas para que todo el mundo le vea. Y se pone de rodillas y ora al Señor. Alguien que adoraba a Dios. Alguien que desde muy jovencito se propuso en su corazón no contaminarse, sino vivir en santidad, completamente apartado y consagrado para su Dios. Y no había nadie que pudiera resistirle. ¿Por qué? Y sus enemigos al final claudicaban y eran ellos los que murieron devorados por los leones. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y puede estar todo el mundo contra ti, pero si el Señor está contigo, tú estás seguro. Y que tiemblen los que estén contra ti. Hombres o personas como Moody, para tenerlo más en nuestro terreno, porque cuando cogemos personajes de la Biblia pensamos que son gente de otro planeta, cuando no lo son. Son gente que están sujetas a los mismos deseos y pasiones como tú y como yo, como dice Santiago de Elías. Pero bueno, para tenerlo en un contexto más cercano a nosotros, como Moody, ¿quién era este hombre? Bueno, Moody es alguien a los que muchos consideran el mayor evangelista de todos los tiempos. Por lo menos seguro que fue el mayor evangelista del siglo XIX, seguro. Fue alguien que predicó a más de 100 millones de personas. Les predicó el evangelio. En un tiempo, hermanos, donde no había internet, no había televisión, no había radio, ni siquiera había megafonía, pero en torno a él, en sus reuniones, se juntaban más de 30.000 personas sin megafonía y predicaba el evangelio. Y cientos de miles conocieron al Señor por su ministerio. ¿Y quién era? Pues este muchacho era un jovencito, vendedor de zapatos, sin mucha cultura, sin una educación formal, pero que tuvo un encuentro con el Señor con 17 años y que una vez, pasando por la calle, escuchó a un hombre, a un predicador, que dijo lo siguiente. Este hombre dijo, todavía el mundo no ha conocido lo que Dios puede hacer para y mediante un hombre enteramente consagrado a Dios. Un hombre que se entregue por completo al Señor. Y este Moody escuchó eso, todavía el mundo no ha conocido, no ha visto lo que Dios puede hacer con una persona que se entregue completamente a Él. Y Moody dijo, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero entregar todo, yo quiero entregar mi vida, yo quiero consagrarme a ti, Señor. Yo quiero que tú puedas usarme. Y hermanos, simplemente se entregó al Señor. El Señor lo tomó y lo usó. Y había miles y miles más preparados que él, más elocuentes que él, pero Dios escogió aquello que se puso en sus manos. Gente como Hudson Taylor, un jovencito que con 21 años tomó un barco y dejó todo lo que tenía en Inglaterra, su familia, su profesión, su buen futuro, incluso a la persona de la cual estaba enamorado y que le dejó y que le dijo, mira, si tú te vas a China, que es donde el Señor le había llamado, si tú te vas a China, mira, yo no me voy a casar contigo porque yo no quiero ir a China. Y él estaba muy enamorado de esta muchacha que era profesora de música. Pero él puso al Señor por delante de todas las cosas. Y él estuvo dispuesto a dejarlo todo y lo dejó todo por ir a un país que estaba a miles de kilómetros de su casa, con una cultura totalmente diferente. Y allí se fue a predicar el evangelio. Y cuando llegó a la costa, que es donde estaban todos los misioneros, y todos los misioneros vivían allí como occidentales y simplemente, bueno, pues intentaban alcanzar algún que otro chino, pero la verdad es que no tenían mucho fruto. Y de hecho la mayoría de los chinos no estaban en la costa, estaban en el interior de la China. Y este muchacho dijo, mira, yo no puedo ser un occidental y alcanzar a los chinos. Si yo quiero alcanzar a los chinos, me tengo que convertir en un chino. Y entonces dejó su ropa occidental, como iban todos los misioneros, se vistió de chino, se dejó una coleta y se fue al interior de la China. Y todo el mundo decía, estás loco, nadie te va a hacer caso, nadie se va a convertir, ningún chino se va a convertir al evangelio. Pero este hombre decía, es posible persuadir a los hombres
a través de Dios por medio de la oración. Y su hijo daba testimonio de que él, Hudson Taylor, nunca amaneció el sol sobre la China. Decía, nunca salía el sol sobre la China sin que encontrara a mi padre de rodillas, orando por los chinos. Y todo el mundo le decía, nadie se va a convertir. Vas a perder el tiempo, estás desperdiciando tu vida. Ningún chino va a recibir a Cristo como su Salvador. Después de 50 años, había más de 125,000 chinos cristianos en China. ¿Por qué? Porque este hombre estuvo dispuesto a ponerlo todo. O gente como Stud, hermanos, y termino, porque si no me enrollo hablando de gente. Este Stud fue alguien que se convirtió en un culto. Bueno, primero se convirtió el padre de Stud, que era un hombre rico. Se convirtió en un culto predicando Moody. Y luego él, cuando tuvo inquietud, fue también a un culto de Moody, y él quedó impactado por el mensaje del Evangelio y se convirtió al Señor de tal manera que él decidió entregar su vida. Y este era alguien famoso en Inglaterra. Era un deportista famoso, era el mejor jugador de cricket de su tiempo. Era alguien que todo el mundo conocía, todo el mundo admiraba. Además, era rico, de familia rica. Su padre tenía mucho dinero. Y cuando su padre murió, le dejó una herencia de 30,000 libras, que más o menos en nuestro tiempo sería como casi 4 millones de euros. Era rico. Pero él decidió ser el joven rico, el bueno. Y este hombre, cuando sintió que el llamado del Señor y conoció al Señor y encontró en Cristo su tesoro, su mayor tesoro, ¿no? Dijo un poco como no me acuerdo, Nathaniel Saint era uno de los Jim Elliot, que él dijo, mira, no es necio dar lo que no puedes retener para alcanzar y obtener lo que no puedes perder. Y este hombre decidió ser el joven rico que hizo caso al Señor y siguió al Señor. Y entonces este hombre vendió todo lo que tenía y dio todo lo que tenía sin quedarse nada. No dijo, bueno, me voy a quedar un poco, porque no, lo entregó todo, los 4 millones de euros, digamos, en ese tiempo, los 30,000 libras, los dio a los pobres, a misiones, se quedó sin nada, dijo, me voy a China. Y luego después de China, de estar un tiempo en China, enfermó y volvió a Inglaterra para recuperarse. Y cuando volvió, se fue a África, al centro de África, y fundó una misión en el centro de África que todavía hoy está vigente y todavía hoy está predicando el Evangelio, no solamente ya por África, sino por todo el mundo. Y fue un hombre que marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque fue un hombre que estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y algunas de estas personas, hermanos, no tenían mucho. A ver, este Moody no tenía, era un jovencito que trabajaba en una tienda de zapatos. No tenía mucho, pero se entregó. Son personas que no tienen mucho tal vez, pero se entregan sin reservas, ponen todo en las manos de Dios y Dios los capacita. Porque como decía Tozer, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Y entonces Dios los capacita. Y tal vez muchas no son conocidas, porque no buscan notoriedad, no buscan la fama. Y la inmensa mayoría de las personas no lo conocen, pero ¿sabes? Dios sí los conoce. No son conocidos en la tierra, pero son muy conocidos en el cielo. Y la pregunta, hermanos, y termino, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de personas queremos ser nosotros? Primero mirarnos, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿En qué grupo estoy? ¿Estoy en el grupo de los que no dan nada? ¿Que simplemente quieren recibir? ¿Que simplemente se acuerdan de Dios y oran cuando la cosa aprieta? ¿Que no quiero saber mucho del Señor? ¿Estoy en los que parece que dan mucho, pero simplemente dan de lo que les sobra? ¿Pero realmente el Señor no ocupa el lugar que le corresponde en mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Y hermanos, no sé, aquí hay personas que no conozco. No sé cómo está tu vida. No sé si siquiera si conoces al Señor. Pero mira, no podemos dar al Señor si antes no recibimos lo que el Señor vino a darnos.
Hay mucha gente que dice, yo quiero dar al Señor, pero si no conoces al Señor, ¿cómo vas a darle? No podemos dar al Señor si primero no recibimos lo que Él vino a darnos. Y lo que Él vino a darnos es lo que nosotros no podemos sostener por nosotros mismos. Lo que Él vino a salvarnos, Él vino a sanar nuestras heridas, a hacernos libres del pecado. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, recibir eso y asegurarnos de que realmente hemos recibido eso. Él vino a reconciliarnos con Dios, a que pudiéramos tener comunión con Dios. No podemos darle nada a Dios si no tienes comunión con Dios. Lo primero, arregla ese asunto. Trae tu corazón herido, sucio por el pecado, para que el Señor lo limpie y lo restaure y el Señor te dé un nuevo corazón. Y a partir de ahí, entonces podemos comenzar a darle al Señor y a poner nuestra vida en las manos del Señor para que el Señor la use para su gloria. Entonces, no podemos darle a nada a Dios si primero no tenemos comunión con el Señor. No podemos amar a Dios, hermanos, y esto ya no es para los que no conocen al Señor, sino para todos, si primeramente no hemos entendido y hemos recibido el amor de Dios. Dice la palabra que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si no hemos entendido que Él nos amó primero y no hemos entendido, no hemos comprendido el amor de Dios, no vamos a poder amar a Dios. No, acercarnos siquiera a como debemos amarlo. Es cuando experimentamos su amor y cuando entendemos lo que Él ha hecho, que entonces no podemos hacer otra cosa, sino amar al Señor y poner nuestra vida delante del Señor. Y si no servimos al Señor como debemos hacerlo, y no amamos al Señor como debemos hacerlo, entonces a lo mejor nos tenemos que preguntar si realmente hemos entendido el amor de Dios y hemos entendido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Si no hay un deseo de servirle, si no hay mucho amor en nuestro corazón hacia el Señor, a lo mejor es que todavía no hemos entendido eso. Y tenemos que ir al Señor para que el Señor abra nuestros ojos y podamos entender. Y cuando entendamos eso, entonces podremos hacer lo otro. Hermanos, si no hay deseo del Señor en nuestro corazón y no hay deseo de darle al Señor, es porque todavía no hemos entendido lo que Él nos ha dado y lo que tenemos en Él. Porque si entendiésemos eso, que todo es del Señor y que todo lo que tenemos Él nos lo ha dado, no nos costaría tanto darle a Él lo que Él nos pide. Así que, hermanos, yo os dejo con este pasaje tan cortito, pero con tantas cosas para meditar, para que podamos meditar. Y no solamente meditar y decir, ya entiendo, este pasaje no habla de dinero, habla de amor. No, sino que eso nos lleve a tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Qué voy a darle yo a Dios? ¿Cómo voy a mostrar yo mi amor por Él? Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.